Buenos días, gracias a la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica. Yo soy el doctor Luciano Antosi de Bahía Blanca, Argentina, y voy a hablar sobre por qué hacer un BAUA o bypass de una anastomosis si ya tenemos a la manga y al bypass gástrico. Para desarrollar el tema voy a utilizar la metodología PICO, en la que se evalúa una población o pacientes, una intervención y luego es comparada para obtener resultados con lo que estábamos hablando, que era el bypass o manga. De acuerdo al último Global Report de IFSO del año 2018, la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica tienen entre 40 y 50 años. En promedio, el índice de masa corporal es de 42.7, para nuestro país es de 43.8 y la cantidad de comorbilidades relacionadas son 3, con 2 en tratamiento. Respecto a la intervención, el bypass gástrico de una anastomosis se está tornando más popular, siendo la tercera cirugía bariátrica primaria más realizada en el mundo, pero esto no necesariamente significa que puede ser la técnica ideal. Mientras que la gastrectomía en manga sigue siendo la más realizada y el bypass gástrico en Y pierde terreno de modo bastante constante. En ocasiones se le adjudican malos resultados a lo que en realidad es la mala implementación de una técnica. Y aunque el bypass de una anastomosis es más simple que el bypass en Y, es necesaria una formación tanto teórica como práctica. La técnica quirúrgica consiste en la creación de un tubo gástrico largo a expensas de la curva menor y la confección de una gastroyeyuno anastomosis amplia que excluye porcentajes variables de longitud intestinal. El resultado final es una técnica con gran poder hipoabsortivo, efectiva, duradera y, si fuera necesario, reversible. Ahí se puede ver una seriada cómo se vacía inmediatamente el reservorio gástrico hacia el asa eferente. De acuerdo a las necesidades de seguimiento y suplementación postoperatoria, sería lógico que el bypass de una anastomosis en realidad se encuentre entre el bypass en Y y la derivación bilipancreática, y debería ser comparado tanto con la derivación y el SADIS más que con la gastrectomía en manga, pero es el tema que nos toca hablar. Respecto a la comparación con la más popular, la gastrectomía en manga y el gol estándar, que sigue considerando el bypass en IDE-Roots, está demostrado que el bypass gástrico en IDE-Roots es una técnica compleja, con un tiempo operatorio prolongado, difícilmente reversible y con pocas opciones para revisión, lo cual es lo más preocupante. Entre los resultados favorables se encuentran la reganancia de peso, las hernias internas, los síntomas gastrointestinales y las escasas opciones, principalmente ante el fracaso de la cirugía. La complejidad técnica está muy claramente expuesta en más de un trabajo. Este es uno de ellos, de Annals of Surgery, realizado en centros de excelencia, en donde se concluyó que la verdadera curva de aprendizaje se aplana recién luego de 500 casos. La reganancia de peso, independientemente de que puede ser evaluada de 8 modos distintos, como se ve aquí, resulta muy común en el largo plazo, afectando a un tercio de los pacientes, y esto es aún peor en pacientes con superobesidad y en el largo plazo, así que esta es una debilidad significativa. Hay grupos que sugieren que este valor aún aumenta más con el paso del tiempo y se ve a su vez asociado a que un tercio de los pacientes son reintervenidos por presentar litiasis vesicular post-bypass, hernia interna post-bypass u obstrucción intestinal, y que aproximadamente la mitad sufren síntomas gastrointestinales, que frecuentemente afectan la calidad de vida de los pacientes. Esto no es gratis. Y en ocasiones hay necesidad de utilizar analgésicos potentes o internaciones. Este deterioro en la calidad de vida no puede ser pasado por alto, ya que el objetivo de la cirugía, entre otros, es mejorar la calidad de vida del paciente. Las hipoglucemias, a su vez, son frecuentes, llevando a la insatisfacción respecto a la cirugía en un 23% de los pacientes a 7 años. Y la tasa de hipoglucemia postprandial, que luego de una manga es de alrededor del 14% y en el bypass cerca del 29%, es distinta en estas técnicas, ya que las hospitalizaciones por hipoglucemia postprandial en manga son muy frecuentes, pero en bypass la neuropenia es común. Los estudios con alto nivel de evidencia, como Randomized Clinical Trials o estudios de corte, en los que se mencionan los resultados de bypass gástrico y bypass de una anastomosis, son 16 en total, de los cuales hay un metaanálisis que excluye 5 y analiza 11. 4 de estos estudios son prospectivos, 4 retrospectivos, con un score de Newcastle superior a 5 en todos los casos, o sea que son estudios buenos, y seguimiento al menos de un año, y hay 3 randomized clinical trials, de los cuales uno ya no está más, que es el de Surgical Endoscopy de Ruiz Tobar, que fue retirado.
Y este es el resultado. De modo visual, lo marcado en verde favorece al bypass de una anastomosis y en amarillo es comparable versus bypass en Y. Y el bypass de una anastomosis está demostrando una clara superioridad con un tiempo de internación menor, similar mortalidad, mejor remisión de diabetes, dislipemia, apnea del sueño que el bypass en IRUTS, y es superior respecto a tiempo operatorio, remisión de diabetes y pérdida de peso. Las tasas de revisión son similares, pero por causas diferentes, y hay menores complicaciones respecto a obstrucción intestinal y hernias internas. El único aspecto en el que bypass gástrico en Y es superior es el reflujo y la malnutrición, dos entidades que normalmente no requieren un tratamiento urgente y que de acuerdo a dónde son tratadas pueden ser sometidas a un manejo médico o quirúrgico, pero que dan tiempo para un tratamiento, lo cual no es menor. La gastrectomía en manga es una técnica más simple que las que hablábamos recién, pero que en caso de fracasar la única opción efectiva es la conversión. Lamentablemente se están conociendo más y más las debilidades como la pérdida de peso insuficiente, la alta tasa de reganancia de peso, el reflujo Barrett o la asociación reganancia-ERGE. Y este es uno de los primeros RCT que demostró resultados similares entre gastrectomía y manga y bypass de una anastomosis, pero luego de 3 años. Estamos hablando de cirugías que queremos que sean con resultados a largo plazo, y esto lo demostró respecto a pérdida de peso y remisión de hipertensión o tasa de remisión de diabetes similares a 3 años a favor en la calidad de vida para el bypass de una anastomosis. Pero este otro clinical trial, que luego de 5 años ya demuestra una superioridad estadísticamente significativa, tanto en pérdida de peso como mejoría de comorbilidades y calidad de vida. ¿Y cuáles son los resultados o debilidades del bypass de una anastomosis? Las complicaciones tempranas como sangrado, fístula o rotación son poco comunes y ni siquiera es un tema muy discutido actualmente. Entre las tardías podemos encontrar el reflujo y la malnutrición, que son los puntos más mencionados, y otra como la úlcera marginal, dumping, hernias internas o diarrea. El sangrado es normalmente de la anastomosis en nuestra experiencia con una tasa similar al bypass en IRUTS. Estos son casos nuestros que tuvimos 3, e incluso los coágulos nos han tapado la anastomosis. La tasa de fugas y rotación es muy baja y a pesar de estar la técnica en su inicio. No pasó así con la gastrectomía en manga, que cuando surgió se hablaba principalmente de las fugas. Respecto al reflujo, nosotros analizamos 181 full tests para comprender este preconcepto hasta el año 2020, para intentar responder si el bypass de una anastomosis es un promotor significativo de cáncer, principalmente, o reflujo patológico, y comprender si la técnica de que un tubo gástrico largo, como se menciona, con una anastomosis distal a la unión gastroesofágica que sea amplia, realmente baja la prevalencia de reflujo. Y desde el 2001 hay 15 publicaciones con al menos un modo de medición objetiva de reflujo, como se ve ahí, como videoendoscopía, seriada, manometría, scintigrafía, pH impedanciometría. Y en los últimos años se están realizando investigaciones interesantes que describen las modificaciones fisiológicas de esta técnica. La conclusión, luego de esta investigación, fue que la tasa de reflujo fue entre 0,5 y 5%, con un solo cáncer reportado del reservorio gástrico. La indicación de conversión por reflujo menor al 1%. La gastritis del tercio distal o perianastomótica es frecuente tanto en la literatura como en nuestra experiencia. Pero con todo esto creemos que aún no hay evidencia suficiente como para establecer que la cirugía realmente sea una técnica intrínsecamente reflugénica o promotora de neoplasias. Esta es una cirugía muy demandante desde el punto de vista nutricional, con una frecuencia entre el 0,5 a 1%, y la mitad de estos casos requieren conversión, aunque hay bastante heterogeneidad respecto a la definición de malnutrición, pero creemos que conocer la longitud intestinal total para reducir la tasa de malnutrición es importante. A esto me refiero con demandante, lo de ahí en la izquierda ven todo lo que necesita un paciente luego de operado. Hemos participado en guías con referentes en cirugía hipoabsortiva como Pernaut, Marchesini, y la necesidad de suplementación en estos casos es muy similar a las técnicas hipoabsortivas que mencionaba. Y confiamos que la técnica hace al resultado y la medición intestinal reduce el riesgo de malnutrición. Es por eso que lo hacemos de modo sistemático y en múltiples ocasiones hemos tenido que modificar las longitudes de asa como se ve en el video. La tasa de úlcera marginal es bastante similar a la vista en bypass en Y, con al menos 14 publicaciones que hablan de los mismos números. Y la tasa de hernia interna, bueno, existe un espacio entre el mesocolon y la anastomosis, pero realmente salió este paper bastante interesante, retrospectivo, que analizó 3.300 pacientes con bypass que tenían
síntomas de hernia interna como dolor abdominal tipo cólico y realizaron la laparoscopía y detectaron que la tasa de hernia interna era del 2,8%, pero sin ningún caso de isquemia que requiera resección intestinal. Así que finalmente es destacable que los resultados de los trabajos con evidencia nivel 1 y 2 son muy similares, porque todo el mundo habla de que se necesitan más RCT, pero hasta ahora lo que se vio entre los RCT y los niveles de evidencia 2 es que los resultados son muy similares, y esto nos permitiría concluir que por aproximación heurística que la mayoría de las publicaciones que surjan a futuro no deberían distar mucho de lo demostrado hasta ahora. La conclusión es que a pesar de que el bypass está en una etapa inicial de adopción global, está demostrando eficacia y seguridad, al menos comparables con el bypass gástrico de Roots y la gastrectomía en manga, y los hallazgos de los estudios de corte de referencia no difieren de los escasos RCT. Muchas gracias.